Bienvenidos a la presente lección. Vamos a dar comienzo en la página 114, en el punto 26.7, donde dice características de la empresa pública. Y vamos a analizar cada una de ellas. Vamos a tratar de explicar un poquito a fondo cada una de ellas, ¿no? Comenzamos. Dejando el uso de la expresión empresa pública reservado a cierto tipo de paraestatales, conformadas estas según reglas de derecho privado, sus características son las siguientes. Número 1. Son creadas por acuerdo del presidente de la República, excepcionalmente por ley del Congreso. Es decir, para la creación de una empresa estatal, generalmente la creación va a partir del Ejecutivo, es decir, el presidente de la República es quien va a crear a través de algún acuerdo lo que es una empresa estatal. Sin embargo, y dice también aquí, por excepción, puede por ley del Congreso ser creada la empresa estatal. 2. Gozan de personalidad jurídica distinta del Estado. Bueno, subrayen esto, por favor. Esta es una de las principales características de cualquier paraestatal. Recuerden que las empresas estatales son paraestatales y por lo tanto todas ellas van a tener personalidad jurídica propia distinta de la del Estado. Esa es la clave, ¿no? Entonces, los diferentes ejemplos que vamos a ver a continuación de estas empresas estatales tienen esta característica, que tienen una identidad propia, que tienen una personalidad jurídica propia distinta del Estado. Por consecuencia del punto 2, surge el 3, cuentan con un patrimonio propio, es decir, son dueños de los bienes muebles e inmuebles que tienen precisamente para el ejercicio de sus tareas diarias, ¿no? Entonces, al gozar de personalidad jurídica propia, gozan también de patrimonio propio. 4. El Estado les proporciona parte o el total de sus recursos económicos. Bueno, cuando hablamos de las empresas, hablamos de socios o de accionistas. Los socios o los accionistas lo que van a aportar precisamente es capital, que puede ser incluso en especie, pero aquí estamos en presencia de que es el Estado el que participa como socio, como accionista en la totalidad o en parte de estas empresas, pero al estar incluido el Estado ahí, ya estamos en presencia de una empresa estatal, que más adelante veremos, que puede ser una empresa estatal mayoritaria o minoritaria según el porcentaje que tengan de las acciones o de las partes sociales. 5. No tienen relación jerárquica con el Poder Ejecutivo. Esta es una distinción de todas las paraestatales que les permiten tener mayor libertad de acción al no tener esta línea jerárquica con el presidente de la República, ¿no? Cosa que en la realidad, y eso lo hemos explicado, más allá de lo que nos pueda decir en general la teoría, la realidad nos dicta otra cosa. Todos los paraestatales que podemos encontrar en nuestro país tienen una dependencia muy fuerte precisamente de las decisiones centrales, es decir, de las decisiones del presidente de la República, más allá de que, repito, las empresas estatales, como todos los paraestatales en general, han sido creados para tener esta mayor libertad de acción, ¿no? 6. La administración pública ejerce un control o una tutela sobre su actividad. Bueno, al ser una paraestatal, se tiene que cumplir esta regla también de que toda paraestatal tiene que ser tutelada administrativamente por un ente centralizado, una secretaría, de tal suerte que todas las empresas estatales están asignadas a un sector, a una rama de la administración pública y por lo tanto tiene que haber una secretaría, cabeza de sector, es decir, una secretaría que se encarga de vigilar ese sector, por ejemplo, el sector energético, el sector salud, el sector comunicaciones y transportes. Sabemos que hay una secretaría para cada eso, se convierte en el tutor administrativo o como se le conoce también como la secretaría cabeza de sector, que tiene como tarea vigilar, tutelar precisamente a estas empresas estatales. A eso se refiere con que la administración pública ejerce un control o una tutela sobre su actividad. Nos referimos precisamente a través de las secretarías. 7. Su objeto es de carácter industrial o comercial. Pues esto es más que obvio, ¿no? Si estamos creando una empresa o el Estado está creando una empresa es precisamente porque tiene como objetivo generar industria o comercializar algo. 8. Sus tareas las rigen principalmente normas de derecho privado. ¿Por qué? Porque para la creación de una empresa nos tenemos que apegar precisamente al tema de las sociedades y pues esto es de derecho privado. Y 9. Su finalidad es satisfacer necesidades colectivas y no la obtención de lucro. Esto ya lo habíamos mencionado cuando comentábamos las diferencias entre la empresa pública y la empresa privada. Decíamos que en el caso de la empresa privada va con la finalidad de obtener el lucro, ganancias, utilidades. Pero en el caso de la empresa estatal no va en busca de lucro, va en busca de
el interés público, es decir, de satisfacer aquellas necesidades básicas que tiene el ser humano y que tienen los ciudadanos de un país, que se tienen que proveer o cuidar o proteger a través del mismo Estado, ¿no? No el lucro, repito, van en busca precisamente del interés público. Si hablamos de la empresa privada, lo que le busca es el interés personal. ¿De quién? Del dueño, ¿no? O sea, que es una mayor utilidad, y eso es válido en este país. En la empresa estatal definitivamente no. Ahora, el 2628 y el 26.9, léalo. El 2628, léalo. Realmente nada más es un esquema de derecho comparado con otros países. Me interesa más que vayamos directo al 26.9, que dice diversas formas jurídicas de organización que puede adoptar la empresa pública. Si estamos hablando de una empresa, tiene que concebirse como una sociedad de algún tipo en específico de las que tenemos contempladas en la ley. Entonces vamos a ver cómo se va a revestir precisamente la empresa pública. Dice lo siguiente: delimitado el concepto de empresa pública, como lo hemos hecho, es decir, excluidos de esta categoría un poco arbitrariamente los entes centralizados y descentralizados en sentido estricto que efectúan labores empresariales, las formas o las figuras jurídicas que puede adoptar la empresa pública en México son, aquí claro, empieza el autor por decirnos, la empresa estatal no va a ser ni los entes centralizados, secretarías desconcentrados, ni tampoco los organismos descentralizados, como podríamos hablar de Comisión Federal de Electricidad, como podríamos hablar de Pemex, porque ellos tienen una creación distinta a través de una ley en específico, la ley de petróleos mexicanos, etc. En estos casos, lo que se va a generar es una empresa, y vamos a ver que el procedimiento para la creación de una empresa es como cuando se hace una empresa particular, que se va ante notario, se tiene que generar un acta constitutiva. Bueno, vamos a ver cómo funciona en el caso de la empresa estatal, pero tiene que estar concebida como una sociedad de las que nos permite nuestra ley. Por ahí ustedes están llevando ya, creo que derecho mercantil, y seguramente ya están viendo o están por ver los diferentes tipos de sociedades mercantiles que tenemos en nuestro país y diferentes tipos de sociedades en general, ¿no? O asociaciones. Entonces vamos a ver acá que nos dice que excluyen a esas y se van a poder utilizar ciertas figuras, no todas, para el esquema de la empresa pública en nuestro país, y están enlistadas o enumeradas en la página 115 hasta arriba. Dice, las formas de las figuras jurídicas que puedan adoptar la empresa pública en México son sociedad anónima. 2. Sociedad anónima de capital variable, modalidad de la anterior. Recuerden, aunque no es tema de esta materia, la sociedad anónima es la que se utiliza por excelencia para los negocios donde se va buscando utilidades, donde lo que se va buscando es generar dinero, ¿no? Y esto les podría sonar contradictorio, pero bueno, recuerden que aquí no se va en busca del lucro, sino se va en busca del interés público. Sé que suena algo difícil de comprender, pero el Estado tiene que adaptarlo para que no vas en busca de generar dinero, sino de satisfacer las necesidades básicas de la sociedad. El capital variable es porque no vas a estar acorralado con un solo monto de dinero para lo que es la empresa, sino que vas a tener un mínimo y un máximo que puede estar variando, ¿no? Eso lo van a ver un poquito más a fondo en la materia de derecho mercantil. Otro tipo de sociedades: sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de responsabilidad limitada de interés público, sociedad cooperativa, que es una de las que se utiliza bastante, sociedad nacional de crédito, que son los bancos, pero bancos del Estado. Repito, sociedad nacional de crédito es lo que nosotros conocemos como bancos del Estado. Sociedad civil y asociación civil, que estas, aún dentro del esquema de los particulares, son tipos de sociedades que no van en búsqueda de lucro, que tienen como finalidad más temas altruistas, ¿no? Las fundaciones que van buscando ayudas para niños, para gente desprotegida, etcétera, ¿no? Bueno, todas estas pueden ser utilizadas bajo el esquema del derecho mexicano para crear las empresas estatales en nuestro país. 26.10. La sociedad mercantil de Estado, empresa de participación estatal. El Estado mexicano había recurrido preferentemente a la sociedad mercantil para estructurar a la empresa pública. Ello le permitió participar en diversa proporción de capital, pudiendo aportar hasta la totalidad y establecer distintas clases de control. Es decir, porque el Estado puede integrarse en diferentes tipos de sociedades, porque le deja abierta la puerta a que sea el dueño en su totalidad de la empresa o que solamente sea un socio que se está sumando. Por ejemplo, en una cooperativa van a haber varios socios. Bueno, entonces das la oportunidad a que el Estado solo participe con una parte chica, mediana, o en su momento pueda adoptar
el esquema de una sociedad en la que se convierta en el dueño totalitario. Entonces, la misma ley permite no acorralarse nada más a un solo tipo de sociedad. Ahora, aunque existen varias opciones que se pueden utilizar, vamos a ver, y aquí en el texto el autor nos va a establecer que hay una que preferentemente es la que más se utiliza. Seguimos leyendo. Las sociedades mercantiles de Estado. En la actualidad, la Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce 6 especies de sociedades mercantiles: en nombre colectivo, en comandita simple, de responsabilidad limitada, anónima, en comandita por acciones y cooperativa. La mayoría ha caído en desuso y casi siempre se recurre a la anónima, tanto el Estado como los particulares, y de manera excepcional se adopta la cooperativa y la de responsabilidad limitada. La Sociedad Nacional de Crédito, surgida en 1982 y no prevista en la ley antes indicada, también es considerada sociedad mercantil. La veremos brevemente en el desarrollo de este mismo tema. Bueno, ¿qué debemos sacar de este párrafo del 26.11? Que así como los particulares, también el Estado utiliza principalmente para la formación de las empresas estatales o en la participación de empresas estatales lo que es la sociedad anónima. Repito, lo sustancial de este párrafo es que el Estado mexicano, aunque tiene la posibilidad de participar en diferentes tipos de esquemas de sociedades, prefiere la sociedad anónima, al igual que los particulares. Sin embargo, nos dice acá también que de manera excepcional, es decir, que también se utiliza lo que es la sociedad cooperativa y la de responsabilidad limitada. Y por último nos hablan de que el Estado mexicano también emplea lo que es la Sociedad Nacional de Crédito, que repito, es el nombre o el tipo de sociedad que se utiliza para los bancos del Estado, como podría ser Banjército, ¿no? Para ponerle un nombre, ¿no? Bueno, ahora viene algo importante. Para que alguien sea socio o alguien sea accionista de una empresa, tiene que aportar capital y siempre te lo van a cuantificar en porcentajes. Tú eres dueño, así lo ubicamos, ¿no? O ese es el razonamiento que tenemos. Alguien es dueño de una empresa si tiene más del 50% del capital o de las acciones. Es decir, si tienes el 51% de las acciones o del capital social, tú eres el dueño. Y todos los demás pueden ser 100, pero tú eres el que mandas porque tienes el mayor porcentaje del capital. Bueno, entonces vamos a ver que si el Estado se va a involucrar en un tema de sociedades, debe tener un porcentaje que le otorgue precisamente el que sea socio o que sea el dueño de lo que es una empresa, y vamos a ver ahorita cómo se distribuyen o cómo podemos identificar el tema de los porcentajes. 26.12. Diversos grados de participación del Estado en las sociedades anónimas y sus consecuencias. Aquí nos vamos a centrar en sociedades anónimas. Recuerden que las sociedades anónimas tienen acciones. Según el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, una empresa será considerada de participación estatal mayoritaria cuando el Estado, por medio de cualquier órgano centralizado, descentralizado o sociedad mercantil o civil estatal, intervenga de alguno de los modos siguientes. Entonces aquí viene un catálogo de cómo saber si el Estado es el dueño de una empresa estatal bajo el régimen de una sociedad anónima. Repito, si estamos en presencia de una sociedad anónima, aquí viene el listado de cómo saber que el Estado es el dueño. Es decir, estamos hablando de una empresa de participación estatal mayoritaria. Bueno, entonces nos iríamos nada más con la idea de, porque tiene más del 50%. Sí, esa sería la más lógica, pero vamos a ver que hay otras formas también de tener la mayoría o tener el control de la empresa, aunque no necesariamente estemos hablando del 50% más uno. Punto número 1. Que el Estado aporte más del 50% del capital social. Pues esto es obvio, ¿no? Si tú rebasas el 50% del capital, pues tú eres el dueño, tú eres el que mandas ahí. Porque si hubiera un segundo accionista, lo más que puede tener es el 49%, no tendrá más. 2. Que exista una serie especial de acciones para ser suscritas solamente por la Federación. Es decir, que existan acciones que no se les pueden dar a los particulares, que son única y exclusivamente para el Estado. Entonces tú le estás dando el control al Estado, imposibilitando a un particular a comprar precisamente estas acciones o acceder a estas acciones. Definitivamente pues el control ya está previsto o predeterminado para que lo tenga el Estado, no permitiendo que un particular tenga acceso a una serie de acciones. 3. Que en la escritura constitutiva o instrumento de creación se reserve el derecho de designar a la mayoría de los directivos de la sociedad. Piensen esto, ¿de qué le serviría a un capitalista o tener un porcentaje muy alto, más del 50% en lo que sería una empresa, si no vas a poder tomar las decisiones de nombrar a los dirigentes?
hagan de cuenta que es casi como regalar tu dinero, ¿no? O sea, tú le aportas el dinero, pero le vas a confiar en todo a otro que no es el que está aportando la mayor parte del dinero, el hecho de que tome las decisiones a través de los dirigentes que él está nombrando. Entonces, esa es una manera, es un mecanismo distinto en el cual la empresa se convierte en una empresa estatal mayoritaria porque las tomas de decisiones vienen a cargo del Estado, porque es el Estado el quien tiene la potestad de elegir a los directivos de la empresa y no así los demás socios, que serían en este caso particulares, por supuesto, ¿no? 4, que se conserve el derecho de vetar las decisiones de los órganos de dirección de la sociedad. Bueno, volvemos al mismo esquema, ¿no? Si tú como particular decides participar, se va a emitir una instrucción que tú estás de acuerdo en que se dé, pero de repente otro socio te dice, no va, y así está establecido en precisamente en la constitución de la empresa, pues tú sabes que te van a vetar todo lo que no le parezca al otro accionista. Es decir, tú podrás decir lo que quieras, pero al final de cuentas se hace la voluntad de ese socio o de ese accionista que tiene la posibilidad de vetar. Vetar implica echar para atrás, no dejar pasar las decisiones que se toman en los órganos directivos. Entonces, como dice acá, el derecho de vetar las decisiones de los órganos de dirección de la sociedad, que implica que el Estado, en este tipo de empresas, tiene el poder absoluto de echar para atrás la decisión que tal vez no le gustó que se toma en un órgano de dirección. Ahí también estamos en presencia de una empresa estatal mayoritaria, porque se sustenta en la toma de decisión más allá de los recursos, quién tiene el control de la empresa, ¿no? Quien puede vetar una decisión o quien toma la decisión porque él pone a los dirigentes, pues se convierte precisamente en el que manda en la empresa, ¿no? Ahora, en la parte alta de la página 116 dice lo siguiente: esta participación la puede tener el Estado mediante dependencias o entidades de manera conjunta o separada, de tal manera que puede ser, por ejemplo, una sola secretaría o un ente descentralizado el que participe, o una secretaría con 40%, otra con 20%, un descentralizado con 20% y 2 sociedades anónimas de participación estatal con 10% cada una. En todo caso, el Poder Ejecutivo logra un control absoluto del ente industrial o comercial. Quiero que entendamos esto. Nosotros diríamos, bueno, para que el Estado sea el socio, que aparezca con el 51% en automático. Bueno, sí, ya es el socio mayoritario, ¿no? Pero aquí lo que nos están aclarando es que el porcentaje del Estado se puede construir de la suma de que puedan aparecer ahí diferentes entes, como nos dice acá, centralizados, descentralizados, que en la suma de sus porcentajes rebasen el 50%. Es decir, puede haber un solo particular con el 49%. Y pueden haber 3 diferentes entes de la administración estatal, como podría ser 2 centralizados y un descentralizado, y que entre ellos vayan a tener, por así decir, ¿qué será? Uno tiene el 20%, el otro tiene el otro 20% y el tercero tiene un 11%. Ahí sumando tendríamos el 51%. Si nos fuéramos a ese esquema, diríamos, pues el particular tiene 49 y hay 3 entes del Estado, que uno tiene 20, otro tiene 20 y otro tiene 11. Pues el que tiene más es el particular porque tiene 49. Pero repito, aquí lo que se va a sumar es todos los porcentajes de los entes que pertenecen al Estado, que en su caso van a ser 20 más 20 más 11, entonces ya vamos a tener un 51% contra el 49% del particular. Entonces repito, la clave para distinguir el porcentaje y entender si el Estado es mayoritario es sumar todos los entes que pertenecen al Estado que están colocados como socios o como accionistas, entendiendo que en la suma de esos porcentajes se puede rebasar más allá de lo que pueda tener un particular. No sé si se queda claro, repito, un particular puede tener hasta el 49%, pero si entre 3, 4, 5 o más entes centralizados y descentralizados se suman de manera individual 20, 10, 15, pero llegan a ese 51%, entonces el Estado es el que tiene el control, el Estado es el que manda en esa empresa y estamos en presencia de una empresa estatal mayoritaria, más allá de que el particular aparentemente sea el que tiene más. Pero repito, se hace la sumatoria de todos los porcentajes de los entes del Estado que están ahí, y si rebasa ese 50%, bueno, el Estado es el dueño. Ahora, ¿cuál va a ser el objeto de
Perdón, luego dice, el artículo 67 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, por su parte, considera que una empresa de participación estatal minoritaria será aquella en que el Estado aporte del 25 al 50% del capital social correspondiente. Es decir, si hay una empresa estatal mayoritaria, implica que puede haber una empresa estatal minoritaria y va a radicar nada más en los porcentajes. Si el Estado participa con más del 50%, es una empresa estatal mayoritaria. Pero si el Estado decide aportar un porcentaje que vaya del 25 al 50%, es decir, no se va a convertir en el dueño porque no tiene más porcentaje que el 50%, se convierte en una empresa estatal minoritaria. Quiero aclarar que aunque existe la posibilidad de tenerlas, el Estado o los estados en general a nivel mundial van dejando esto en desuso, pero hablando específicamente de México, van dejándolo en desuso, y hay una lógica también, ¿no? Aportar recursos públicos, porque al final de cuentas son recursos públicos, en una empresa que va a controlar un particular, pues ya no es lo idóneo, ¿no? En estos tiempos. Tendríamos que hablar precisamente de que el Estado sea el que tome las riendas de una empresa para que se ponga en riesgo el dinero público. Pero si vas a poner en riesgo el dinero público, es decir, el dinero de todos, en un lugar en donde quien va a tomar las decisiones no es el Estado, sino un particular, pues ahí cada vez es menos utilizado precisamente por el Estado mexicano. Ahora, objeto de las sociedades mercantiles de Estado, pues esto es bastante simple, dice. Las sociedades mercantiles de Estado, sean anónimas, cooperativas, de responsabilidad limitada o nacionales de crédito, en las que el gobierno participe de la manera citada en el inciso anterior, tienen por objeto realizar determinadas tareas que les asigna su acto de creación. Es decir, ¿cuál van a ser el objeto de cada una de las sociedades mercantiles? El que aparezca en el acto de creación, en el acta constitutiva. Si pensamos en una tienda de zapatos, bueno, sabemos que lo que vamos a encontrar es la venta de ese tipo de productos. En una industria textil, bueno, la venta de camisas, la venta de pantalones, etc. Entonces, en la empresa estatal, también, si queremos saber cuál es el objeto de la empresa estatal, bueno, tenemos que acudir al acta constitutiva, al instrumento constitutivo, que nos va a decir a qué se va a dedicar esa empresa. Pero sigue diciendo, y aquí lo generaliza, relacionadas con cometidos estatales de índole administrativa. Dichas labores se refieren a producir, vender, operar o explotar bienes o servicios. Entonces, el objeto de una empresa estatal se va a reducir a lo que puede ser la producción, venta, operación o explotación de bienes o servicios. Por lo tanto, les pido de favor que vayan a la página 121 y hasta la 124 aparecen las empresas estatales que en el momento de la sexta edición de este libro existían en nuestro país. De tal suerte que vamos a ver, por ejemplo, alguna empresa estatal de las que está ahí que produzca bienes. Vamos a ver, sería, por ejemplo, la número 26. Podría ser la... Bueno, más que la 26 yo creo que sería, vamos a ver, que produzca bienes... bueno, en su momento era Diconsa. No miento, Diconsa estaría en vender. Podríamos encontrar más a Exportadora de Sal, que esa se encarga precisamente de la producción. Podemos encontrar también a... bueno, vamos a centrarnos ahorita para lo que será el 26, Exportadora de Sal en cuanto a producción. En cuanto a vender, ahí es donde vamos a encontrar a Diconsa y a Liconsa. Si nos vamos a operar, podríamos ver en el caso de todos los que están en la de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del 2 al 22, la Administración Portuaria Integral de Altamira, pero vamos específicamente al de nuestra zona, que sería el número 11, Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, lo que conocemos como Puerto Chiapas. Se está operando un puerto ahí. Si nos vamos a explotar bienes o servicios, pues nos iríamos, por ejemplo, a las petroquímicas, ¿no? Petroquímica Camargo, Petroquímica Cangrejera, Petroquímica Cozolocaque, es decir, ahí lo que se están es explotando bienes o servicios. Entonces, repito, el objeto de una empresa estatal va a variar dependiendo del tipo de empresa que hablemos, lo vamos a encontrar en su instrumento constitutivo, pero en general se van a dedicar a la producción, venta, operación o explotación de bienes o servicios. Aquí, repito, aparecen las empresas estatales que se tenían en el 2011, periodo todavía del gobierno del expresidente Felipe Calderón, que fue cuando se tuvo la última edición de este texto. Obviamente esto ha sido modificado en la actualidad, pero vuelvo a lo mismo. Para distinguir o saber cuál es el objeto
de una empresa estatal, tenemos que acudir a su instrumento constitutivo, es decir, al que le da nacimiento, para saber a qué se va a dedicar precisamente esa empresa. En cuanto a la regulación, en cuanto al funcionamiento y organización de las empresas, aquí en el punto 26.4 solo les pido que subrayen las leyes que le van a dar precisamente, o en las que se va a sustentar la regulación de estas empresas. Y están en letras cursivas, van a encontrar ahí la Ley General de Sociedades Mercantiles, luego viene la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque recuerden que se van a constituir como sociedades las empresas estatales. La Ley de Instituciones de Crédito, porque, por ejemplo, las sociedades nacionales de crédito se van a convertir, que ofrecen el servicio de bancos, de banca, pues se rigen bajo esta ley. Vamos a encontrar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, porque son parte de la administración pública todas las empresas estatales, ya lo dijimos. Y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, porque las empresas estatales dijimos que es una parte de lo que es la administración pública paraestatal de nuestro país. Entonces, estas 4 leyes son las que van a regir la creación, el día a día, la conducta y hasta la desaparición, porque también vamos a llegar a ese punto, de las empresas estatales. Repito, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Instituciones de Crédito, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Subrayenlas, por favor, y con eso llegaremos a ese punto. La presente lección la vamos a dejar hasta este punto. La siguiente la arrancaremos con el proceso para la creación de una empresa estatal. Yo solamente quiero concluir con esta reflexión. Si una persona quiere realizar una empresa particular, lo que busca son socios. Y una vez que busca los socios, se pone de acuerdo con esa persona que se va a asociar para poner una empresa, en qué va a aportar cada uno de ellos. Una vez que establecen lo que van a aportar, es decir, ellos ya se pusieron de acuerdo para decir, bueno, tú aportas esto, yo esto, viene que lo establezcan a través de una figura legal, y entonces buscan a un notario para que les diga de qué manera constituirse, cuáles van a ser las obligaciones de los socios, y obviamente el notario va dando fe pública de cómo una empresa privada va a trabajar, para que a partir de ahí todos sepamos el nombre de esa empresa particular, los socios quienes van a ser, las obligaciones, etcétera, y puedan brindar un servicio o producir bienes. Eso en el caso de los particulares. Si dijimos que el Estado adopta figuras de derecho privado para lo que es la administración de nuestro país, vamos a ver entonces que el proceso de creación tiene que ser algo parecido a lo que es precisamente la creación de una empresa privada. Repito, algo parecido, pero no igual. Entonces, la siguiente lección arrancaremos explicando el procedimiento para la creación precisamente de una empresa estatal, viendo los pasos a seguir, que seguramente se los pediré en alguna actividad. Que tengan muy buen día.